Listo. Hey team, mil gracias por estar acá. Yo sé que hay muchos eventos en este momento pasando en Colombia Tech Week, entonces mil gracias por estar acá. Ya pasó, falta muy poquito para la hackathon, entonces si alguno tiene alguna pregunta, cualquier cosa, recuerden que me pueden escribir. Me estoy demorando un poco en contestar porque mucha gente me está escribiendo, pero igual yo estoy haciendo el esfuerzo para que todo el mundo esté en contexto y el evento salga súper bien. Entonces, hoy es el último taller, ya hemos hecho un montón, pero este igual está buenísimo. Entonces, hoy vamos a tener el taller de la gente de Factor. Fun fact, mi mejor amigo trabaja en Factor, no lo había dicho, pero sí. Entonces, hoy vamos a tener el taller de Daniel Gómez. Daniel Gómez es un AI engineer. Vamos a hacer un AI assistant. Vamos a hacer un Sales Assistant que también se pueda conectar a los MCP servers con Python, pero pues no les quito mucho tiempo, como siempre. Esto es solamente la intro. Recuerden que voy a grabar, recuerden que lo voy a compartir como siempre, pero bueno, les cedo el espacio. Listo, gracias. Bueno, Yelina y Ángela quieren iniciar. Sí, porfa. Entonces, ¿compartes según la PPT, porfa? Bueno, mientras Daniel va compartiendo y nos va haciendo el favor, me presento, mi nombre es Ángela, soy Tech Recruiter aquí en Factor. Me dedico a buscar todo el talento técnico que está más enfocado a todo lo que tiene que ver con Machine Learning Engineering. Y pues la idea hoy, primero, pues queríamos empezar contándoles un poco de lo que hacemos en Factor, qué ofrecemos, y si se sienten interesados que puedan aplicar a nuestras posiciones. Tenemos muchas posibilidades de carrera dentro de la compañía, entonces para contarles un poco más a detalle. Entonces, bueno, no sé si seguramente algunos de ustedes habrán escuchado de nosotros antes de, pues, de esta llamada, seguramente hicieron su research, pero pues Factor es una empresa de consultoría que a lo que nos dedicamos es a proveer o proporcionar soluciones de data e inteligencia artificial para empresas pues como top en Estados Unidos, empresas bastante reconocidas en Estados Unidos. Nosotros fuimos cofundados por Andrew Ang, no sé si saben quién es, pero él es el cofundador de Coursera y es el fundador de Landing AI. Em, Tenemos como, por decirlo así, como músculo financiero todo lo que tiene que ver con la AI Fund. Y nuestra misión, por decirlo así, se enfoca en empoderar talento latino como ustedes para poder conectarlos con oportunidades a largo plazo con este tipo de compañías, como les comentaba. Entonces, si quieres, por favor, puedes pasar a la siguiente. Algo que nos gusta decir mucho es que no solamente llegan a ser ingenieros de Factor, sino también llegan a ser pues parte de nuestra comunidad, en donde van a tener distintos beneficios y sobre todo como distintos tipos de contactos, por decirlo así, en donde van a tener las posibilidades de un desarrollo profesional, en donde van a tener acceso a training, certificaciones. Nosotros damos bonos por certificaciones y, como les comentaba, diferentes oportunidades de crecimiento dentro de nuestra compañía. Por supuesto, van a estar expuestos a proyectos supremamente interesantes con compañías de diferentes industrias, en donde tenemos en cuenta fintechs, healthcare, retail y muchísimas más. Y también como somos ese tema de la comunidad, es algo que constantemente estamos trabajando en ello. Somos una cultura de aprendizaje constante, de compartir continuamente nuestros éxitos, la innovación y todo lo relacionado que nos haga crecer como equipo, ¿no? O sea, les puedo decir que yo desde reclutamiento no me siento pues aparte del área de ingeniería para aprender cosas nuevas sobre esta industria. De hecho, les puedo decir que es un aprendizaje constante increíble. Entonces, pues sí. Parte también de los beneficios que tenemos, sobre todo acá en Colombia, bueno, obviamente tenemos el contrato a término indefinido, que eso es algo que siempre nos preguntan y que creo que es bastante importante. Damos, o por ejemplo, nuestro enfoque en Factor es evitar ser como las otras compañías de outsourcing que tienden a darles
proyectos muy cortos y que muchos ingenieros terminan volando, sino buscar como tal una experiencia a largo plazo y una estabilidad a largo plazo con nuestros clientes, ¿cierto? Em, entonces, también dentro de los beneficios que tenemos está medicina prepagada, bonos relacionados a referir personas que conozcan de la industria. Adicionalmente, tenemos un evento que llamamos el Nerdapalooza, que es como nosotros celebramos nuestro aniversario, en donde todos nos reunimos en un mismo sitio, ciudad, y compartimos durante 4 días. Tenemos la experiencia de comunidad, como les comentaba. Y fuera de eso, pues también son espacios en donde se sigue aprendiendo constantemente. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Eso principalmente en un escenario muy general, pero bueno, los requisitos por si les llega a interesar. Nuestros principales requisitos acá en Factor a la hora de reclutamiento y por los cuales decimos como, ok, seguimos adelante, es primero, tienen que tener una experiencia mínima de 4.5 o 5 años de experiencia en Machine Learning. Puede ser una mezcla de Software Engineering, digamos, clásico, más la parte de Machine Learning, pero pues obviamente lo ideal es que puedan ser mucho más fuertes en lo segundo, ¿no? Dentro de los roles que nosotros trabajamos están los data scientists, están los machine learning engineers, MLOps, data engineers, data analytics, software engineer, DevOps, mejor dicho, un montón que van a encontrar en el QR. Y es importante otras dos cosas, que es tener un nivel C1 y tienen que vivir, por supuesto, aquí en Latinoamérica. Lo digo sobre todo por si tienen, normalmente uno conoce gente de otros países, pues trabajando en esta industria, entonces tienen que estar en Latinoamérica. Entonces, siéntanse libres de aplicar. Somos muy felices de tener gente que en serio se interesa un montón por Factor y que siente que esto que les acabamos de contar se engancha mucho, como que tiene mucho que ver con lo que ustedes están buscando. Y bueno, acá como les comentaba, bueno, esta foto de hecho es en el Nerdapalooza, si no estoy mal, de Cartagena, corrígeme Daniel. Sí. Sí, es Y Cartagena. Hace 6 meses. exacto. Entonces, lo que les decía es una cultura constante de colaboración. Celebramos acá, de verdad nos parchamos mucho lo que hacemos, pero somos siempre enfocados, obviamente, como a esos objetivos que tenemos. Somos una comunidad muy unida, donde nos ayudamos constantemente. Lo que yo les digo, yo vengo de la industria, pues ya hace unos 5 añitos, pero esto es totalmente diferente y desde que llegué realmente he sentido el apoyo continuo. Y nada, lo que tenemos siempre en mente es mantener a nuestros ingenieros felices, lo cual hace que también nuestros clientes estén felices, ¿no? Entonces, eh, apliquen. Listo. Gracias, Ángela. Eh, bueno, me presento, yo soy Daniel Gómez, soy Machine Learning Engineer acá en Factor. Trabajo con visión por computador y lenguaje y pues proyectos que involucren ese entorno multimodal. Y la idea de hoy es arrancar con una introducción o como un repaso de qué es MCP y ahí pasar a implementar un MCP client y un MCP server. ¿Me pueden confirmar si ven ahí como unas notas Sí. Sí. de una? Perfecto. Entonces, arranquemos definiendo qué es MCP. Entonces, MCP es un protocolo que estandarizó la manera en que aplicaciones que involucran en el EMS se conectan con fuentes de datos externos. Entonces, hay una metáfora que he visto un montón en varios artículos y es que MCP es como eh, la USB en los computadores, como la USB tipo C. Entonces, puede tener un ordenador, un computador y pues por el mismo tipo de puerto que es la USB, puede conectar un montón de periféricos, puede conectar el mouse, puede conectar una pantalla, puede conectar unos audífonos y alarga
el computador no tiene que conocer qué está pasando detrás, ni cómo funciona un mouse, ni cómo funciona un, un monitor, sino que por el mismo tipo de puerto es capaz de conectarse a diferentes tipos de periféricos. Algo así es MCP, pero lo equivalente en el mundo de MCP sería que tenemos un MCP host, que viene siendo la aplicación que está usando el modelo de lenguaje o el modelo de visión y lenguaje, y un MCP client, que a la larga es el cliente el que va a interactuar con las fuentes externas de datos. Y esta interacción se hace por medio de un protocolo de MCP, que lo que hace es conectar este cliente con unos MCP servers, ¿sí? Y estos MCP servers van a tener diferentes capacidades que le van a brindar al LLM, diferentes capacidades que el modelo por sí solo no tiene. Un modelo de lenguaje, un Large Language Model, lo único que hace es predecir tokens. Uno le pasa un contexto y él, de acuerdo a unos pesos que tiene, es capaz de predecir con una distribución de probabilidad sobre cuál es la palabra siguiente que sigue, pero no es capaz de hacer nada, no es capaz de mandar un email, no es capaz de hacer cálculos sobre un dato, no es capaz de buscar en una base de datos, y esa capacidad es la que se los da los servidores. Entonces puede conectarse, por ejemplo, a una base de datos, puede conectarse a un repositorio y leer código, em, puede hacer cálculos sobre algunos valores, sobre alguna función. em, y esa conexión entre esas fuentes de datos externas o capabilities se las da el protocolo de MCP. Entonces, ¿qué necesidades de estas aplicaciones está atacando MCP? En particular está atacando dos. eh, las dos necesidades que tienen las aplicaciones que involucran LLMs. La primera es una necesidad de contexto, que ellas buscan, las aplicaciones que involucran modelos de lenguaje, tienen necesidades de tener un contexto que les permita interactuar, que permita al LLM responder de manera correcta a un requerimiento del usuario. Y otra vienen siendo las tools, que son lo que le permite al modelo de lenguaje tomar acciones sobre, pues, el entorno virtual. Entonces, ¿cómo MCP ataca estas necesidades? Lo hace precisamente a través de los servidores. Entonces, un MCP server tiene diferentes capabilities o como competencias, pues, como capacidades de realizar cosas. Y esos tres tipos de capabilities son estas. Son primero tools, que básicamente pueden ser llamar a una API, conectarse a una base de datos y hacer un query sobre la base de datos, em, hacer cálculos sobre algún valor o sobre alguna información externa. Esos son los tools y pues le permiten específicamente al LLM tomar acciones sobre el entorno virtual. La segunda son los resources o recursos, que pueden ser, por ejemplo, archivos, pueden ser esquemas de una base de datos, que lo que hacen es darle contexto al LLM. Le dan contexto sobre alguna aplicación en particular, sobre información que va a ser útil para responderle cuando un usuario le haga un requerimiento o le haga una pregunta o le haga un query. Y por último, están los prompts, que son básicamente templates em, que le dan instrucciones al modelo sobre cómo responder a los requerimientos de un usuario. Estas tres las vamos a ver ahorita cuando estemos programando, y voy a hacer énfasis en la diferencia entre tools y resources, porque pues uno podría preguntarse cuál es la diferencia entre un tool que está haciendo una consulta sobre una base de datos y devolviendo información al LLM
y con un recurso. ¿Cuál es la diferencia entre un tool de ese tipo y un resource? Y la diferencia es que los tools es el modelo quien decide llamarlos de acuerdo a, a un requerimiento de un usuario. Los resources siempre van a estar ahí como contexto al LLM, pero no depende del modelo llamarlos o usarlos. Esa es la diferencia entre esos dos y la vamos a ver ahorita cuando estemos haciendo código. Entonces, ¿cómo se ve típicamente un workflow de MCP? Entonces tenemos un MCP client. Uy, está como torcido eso. Un MCP client. Tenemos también un servidor y tenemos, voy a poner ahorita el LLM por fuera del MCP client, pero pues en realidad la interacción con el modelo de lenguaje se hace a través del MCP. Entonces, en realidad podría estar dentro, a través del MCP client, entonces en realidad debería estar por dentro, pero lo voy a poner afuera, ya van a ver por qué. Entonces, ¿qué pasa? Un usuario, supongamos que es un chatbot como el que anda. Eh, ¿Qué hice? Se me salió la nota. Bueno, voy a arrancar una nueva. Em, entonces arrancamos otra vez con el... ¿Qué pasó acá? Bueno, entonces voy a volver a hacer el dibujito. Cambiamos este color rojo por uno verde. Entonces está un NCP client, el server y el modelo de lenguaje. Entonces, ¿cómo funciona un MCP workflow? Es que un usuario le hace un query, una pregunta o un requerimiento al MCP client, que es donde es la manera de interactuar con el modelo de lenguaje. Este MCP client va a mirar qué servidores tiene a su acceso y va a consultar a ese servidor los resources, los tools y los prompts que tiene disponibles y se los va a mandar al modelo de lenguaje junto con el query o la pregunta del usuario como contexto. Una vez el LLM tiene este contexto, toma la decisión de qué tools llamar y se lo devuelve al cliente. Vamos a llamar esto tool call y el cliente efectivamente manda esa señal, pues esa instrucción de ejecución de los tools que requiere para responder a la pregunta al servidor y el servidor le responde con un resultado. Entonces, si por ejemplo es buscar en una base de datos información, hacer un cálculo, llamar a una API para obtener información de algo, todo eso pues se ejecuta bajo la instrucción del cliente y sobre el servidor y el servidor pues le responde. Con esa respuesta, el cliente vuelve, se la manda al LLM como contexto y em, finalmente el LLM ya le devuelve la respuesta al cliente, que es la respuesta final que el usuario está esperando. Entonces, si era como, ¿cuál es el valor de las ventas que tuvimos en el 2024? Este workflow se va a ejecutar y al final, una vez ya tenga esa ejecución, va a responder con las ventas fueron tantos millones. Entonces tenemos una respuesta. Esa va a ser la respuesta esta va a ser la forma típica que tiene un workflow de MCP. Entonces, ¿cuál es la diferencia principal con
con, pues, con un workflow dependiente de APIs, que era como se hacía antes de que existiera MCP. ¿Cómo se comparan el uno con el otro? Entonces tenemos en similitudes, tenemos que ambos tienen una arquitectura basada en cliente y server. Eso es común a ambos. Eh, ambas, ambos son capas de abstracción. Brindan, o sea, el cliente no tiene que saber qué está detrás del server para poder usarlo, para poder llamar. No tiene que conocer los detalles. Y permiten simplificar integraciones entre diferentes servicios que van a actuar en conjunto. Como son, por ejemplo, una base de datos, incluso, por ejemplo, hay servidores públicos ya de diferentes proveedores como Slack, como Gmail, que permiten que un cliente de MCP haga requerimientos. Entonces, simplifica esas interacciones entre diferentes servicios, pues. Listo. ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué los diferencia? La primera es que el propósito bajo el que están construidos. Las APIs están construidas casi que para cualquier cosa, tienen un propósito general y los MCP está construido específicamente para aplicaciones que requieran de un modelo de lenguaje. Entonces, MCP for LLMs. ¿Y qué configuraciones o qué características tiene MCP que hacen que sea específicamente para OLM? Una de las más importantes, que se llama Dynamic Self-Discovery, es que cuando un cliente tiene un requerimiento de un usuario, es capaz de pedirle a sus servidores que tiene conectados cuáles son los tools, resources y prompts que tiene disponibles, mandárselos al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje con ese contexto es capaz de tomar decisiones. Esa es la diferencia, es una diferencia importante entre MCPs y APIs. Y por último, que es una más muy importante, es la estandarización de un protocolo. ¿Y a qué se refiere con esto? Que cada API, voy a anotarlo acá primero, Standardized Protocol. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que cada API tiene su protocolo de autenticación, tiene sus endpoints, y para que un cliente con un LLM sea capaz de conectarse a diferentes APIs, necesitaría un adaptador para cada API. Entonces, eso se vería algo así como este dibujo, y es que cada cliente, ustedes ven ahí el puntero, ¿cierto? ¿Me pueden confirmar? Yo sí lo veo. De Sí. una. Ujú. Entonces, eso se vería es que cada cliente Sí lo estamos viendo. gracias, requiere una conexión con una API, y si tenemos múltiples clientes, lo que va a pasar es que vamos a tener N por M adaptadores para cada API. Lo que permite MCP es tener un único protocolo de conexión con diferentes servicios. No necesitamos tener adaptadores para cada servicio que requerimos como, sí, como fuente de acción al LLM, sino que pues todo se hace a través de este protocolo estandarizado que es MCP. Y lo que hace es que, pues como pueden ver, cada cliente se conecta a través de MCP a diferentes servicios, y pues la complejidad del sistema se reduce de M por N a M más N. Eso es algo súper importante, eh, que, que es un valor agregado que trae MCP a este tipo de aplicaciones. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Voy a cambiar aquí a mi computador, pues, em, y les voy a mostrar un poco de los diagramas
pues de la implementación que vamos a hacer hoy para que tengan contexto. Ahí están viendo eh, el diagrama de clase, ¿sí? Sí, De- Entonces, hoy vamos a hacer un cliente y un servidor. El cliente va a hacer una clase que se va a llamar MCP Client y que va a usar diferentes tipos de clases. El primero va a ser una configuración que va a ser muy similar a lo que se encuentra en un cliente como es Cloud, por ejemplo, que es generalmente un JSON. Vamos a usar una interfaz con un LLM que va a ser pues, por donde vamos a llamar al modelo para que lea el contexto y ejecute acciones. Eh, el protocolo de MCP se hace tiene pues diferentes transports que se pueden usar. Puede ser STDIO, que es un transport por lo general cuando el servidor y el local y el cliente están en local, o HTTP, que es el que vamos a usar hoy. Vamos a hacer el client session, que es lo que va a iniciar una sesión de cliente y va a llamar a los servidores, y un tool, resource y prompt. Eso por el lado del cliente. Por el lado bueno, lo que les mostré ahorita de los dos tipos de transports que este código tiene, hoy vamos a usar específicamente HTTP, y si queda el tiempo al final les muestro cómo funciona con STDIO, pero pues en internet hay bastante recursos, hay bastante información sobre este, no hay tanta de este. Em, Respecto al servidor, el servidor también va a ser configurado a través de un config, que va a pasarle cuál va a ser la URL del host, em, diferentes directorios que van a ser útiles para el servidor, y como parte de esto vamos a llamar a una API. Va a haber un tool que llama a una API. Eh, entonces, pues, esa es el, lo que vamos a implementar hoy. Voy a pasar aquí al código. Entonces, este repositorio se los vamos a compartir para que lo tengan a la mano después. Pero entonces, lo que van a tener aquí va a ser una carpeta para clients y una carpeta para servidor. Y en la carpeta del cliente tienen este cliente.py, que va a ser como las veces de orquestador principal, y tienen el config, que si ustedes entran a Cloud, por ejemplo, si tienen el Cloud Desktop, que es un cliente, van a encontrar que tiene un JSON similar, en donde ustedes le pueden decir cuáles son los servidores que tiene disponible, y el cliente es capaz de leerlos y tomar acciones con base a esas capabilities que tiene. Tenemos en este directorio, pues, cliente es capaz de usar dos proveedores de LLM, Google y OpenAI, y bueno, los esquemas que, que nos ayudan con la validación y con el patrón de diseño. Entonces, por el lado del cliente, voy a arrancar con la función main, que es la que vamos a llamar aquí de manera síncrona. ¿Y qué hace esta función? Inicializa esta clase que va a ser el cliente, y por cada servidor que tiene disponible el cliente, vamos a vamos a definir el transport de acuerdo a a la información que está acá como en el JSON, si es HTTP o si es STDIO. Vamos a definir el transport, y aquí vamos a conectarnos con el server. Entonces, ¿cómo arrancamos aquí? Con el MCP client, tiene un método que va a ser connect to server, que ahorita vamos a implementar, pero lo que hace, como pueden ver, es devolver una tupla de tools, resource y prompts que tiene disponible el modelo. Entonces, lo primero va a ser llamar ese método, client. Bueno, acá Copilot como que me está tomando perfecto lo que quiero, o sea, de pronto me permite agilizar más. Server name, aquí qué es lo que está botando. Está botando algún error ahí.
Bueno, creo que debe ser porque esta es una función asíncrona, entonces debemos añadirle un await. Sí, perfecto. Y vamos a, pues, como registrar esos tools, resources y prompts en estas listas. Em, entonces va a ser tools.extend ambas. Y esto es lo que le vamos a pasar al chat loop. Este chat loop es lo que, no sé si han visto por ahí un meme que dice que un agente es un LLM en un for loop. Algo así es lo que vamos a hacer, pero pues va a ser un while loop. Entonces ahorita con este connect to server, el cliente lo que hizo fue conectarse al servidor, pues por cada servidor que tiene disponible acá, en este caso solo tenemos uno, pero pues podría, si tuviéramos otro, agregarle ahí dentro del config. Em, con este connect to server me estoy conectando al servidor y verificando cuáles son los tools, resources y prompts que tengo disponibles. Sin embargo, pues para el caso de los resources y los prompts, necesito decirle al servidor, oiga, dígame cuáles son, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando con este método, que MCP, el SDK de MCP de Python, tiene este método que es read resource. Los recursos, ahorita como vamos a ver en el servidor, tienen una URI y con ese read resource vamos a retornar cuál es el resource. ¿Qué resource estamos usando acá? Nuestro agente de ventas, que va a ser un chatbot que va a ser capaz de responder preguntas sobre las ventas de una empresa, tiene como resource estos datos, tiene como resource el esquema de una base de datos. Esta va a ser la base de datos que está exportada como JSON y el esquema de la base de datos que ya cuando esté implementando el server les voy a mostrar por qué, por qué es útil tener esto como un recurso para pasarle como contexto al LLM. Esto es lo que estoy haciendo acá. Pues solicitándole al servidor que me dé cuál es el recurso. Y volviendo al chatbot, al chatbot loop, lo mismo ocurre con el prompt. ¿Cuáles prompts? Entonces tengo un prompt aquí en Markdown, que es una instrucción sobre cómo interactuar con el usuario para que sea un agente de ventas. Arrancando con el query, va a ser un agente pues, interactivo a través de la terminal, como lo hice así para que podamos ver con claridad cuáles son los logs y qué recursos y qué tools está llamando. Pero entonces, como va a ser a través de la terminal, pues podemos definir un input, sí, llamémosle user, y hagámosle un strip eh, para eliminar espacios. Si creo que Copilot me está tomando la solución, me parece espectacular para hacer más fluido esto. Pero entonces, if, vamos a definir como una palabra clave que nos va a permitir apagar el chatbot. Security, si el usuario pone quit en el chatbot, pues se suspende todo y se para la aplicación. De lo contrario, lo que va a pasar es que vamos ¿a qué? A llamar al cliente. Entonces, ustedes ven que el chat loop es un método que está dentro del MCP Client Session que se está llamando aquí. Em, entonces, podemos utilizar este atributo de sesión que tiene el MCP Client. Ya aquí queremos en realidad empezar a interactuar en el workflow que les mostré ahorita en el diagrama. Self.processQuery. Este método nos va a permitir procesar, ahorita lo vamos a implementar, pero nos va a permitir procesar, pues como triggerear ese workflow de MCP que les mostré ahorita en el diagrama de manera rápida cómo funciona. Bueno, antes de eso, olvidé implementar el Connect to Server que es bien importante para que entiendan cómo interactúa el servidor
el cliente con el servidor. em, que recordemos que se llama acá para retornar los tools, los resources y los prompts. Voy a arrancar por implementar eso para mostrarles cómo funciona. Tenemos acá un context manager que es este, ahí sí, este pues exit stack que va a ser asíncrono. Y tenemos también los transports. En este caso les voy a mostrar el de HTTP. El SDK de Python de MCP tiene estos tipos de, como estas factory functions que pues permiten retornar los streams necesarios para iniciar sesión desde el cliente con un transport definido. En este caso vamos a hacerlo con HTTP y como pueden ver recibe el context manager, el exit stack y a través del exit stack retorna esos dos streams. Eso es lo que vamos a llamar aquí en el cliente. Entonces tenemos el transport. Punto, es create client context. Create client context. Y como contexto, ahí le vamos a pasar anda, el exit stack, el, pues el context manager que les conté ahorita. Una vez ya tenemos la sesión, pues el, los streams para conectarnos a través de un transport a los servidores, ya podemos iniciar el cliente y también lo hacemos a través pues del context manager y queremos que se encargue de asegurarnos de que el enter y exit de cada uno de estas tareas sea seguro, que se apague y se prenda de manera correcta cada uno de los servicios que vamos a estar llamando. Acá lo mismo, vamos a utilizar el self exit stack y vamos a registrar la sesión de cliente y le vamos a pasar los streams que retornamos dependiendo pues del transport que estamos usando. Write stream. eh, bueno, acá. Esto es una función asíncrona también, entonces debemos ponerle el wait. Y ya con esta sesión instanciada, pues podemos inicializar la sesión que ya nos conecta con el servidor. Entonces, una vez conectados, esto ya aquí nos conecta con los servidores que tiene disponibles. Una vez ya conectado con el servidor, podemos a ese servidor decirle, retórnenos cuáles son los recursos, cuáles son los tools y cuáles son los prompts que tiene. Entonces, esos también son tareas asíncronas. Entonces, vamos bueno, aquí creo que Copilot está como alucinando. Esto es list tools. Lo mismo para los resources y para los prompts. Entonces, estos todos son métodos del SDK de Python de MCP. Y como pueden ver, esto lo que nos va a retornar es una lista de tools, pero es un objeto que tiene un atributo que es en sí la lista de los tools. Esto es lo que nosotros necesitamos, esta lista de tools. Entonces, por eso es que aquí yo no esto no es lo que voy a usar, sino pues su atributo. Entonces va a ser tools response tools. Lo mismo se repite para los resource response y para los prompts. Y como vimos abajo, esta función debe retornar precisamente los tools, los resources y los prompts. Entonces vamos a retornarlos. Ya con esto queda completo
pues la conexión con el server y ya le podemos pasar estos servers y tools como contexto a un LLM dentro dentro de dentro de nuestro chat loop. Entonces ahora sí vamos a este Process Query, que como les dije es el diagrama que les dibujé hace un rato sobre cómo interactúa sobre cómo es un workflow de MCP. Entonces, aquí ya con esta información de tools, resources y prompts, podemos pasar a usar la interfaz de LLM. Entonces voy a mostrarles acá en la clase abstracta que define cómo es la interfaz de un LLM para este MCP workflow. Tiene tres métodos. El primero es Initialize Client. En este caso, el cliente se refiere a, pues al modelo, a conectarse con un proveedor de LLMs, que viene siendo OpenAI o Google, para este caso. Tiene un segundo método que es Get Model Response. Lo que se encarga este método es, y voy a mostrarles aquí tengo un dibujo de más o menos de lo que los dibujé, lo que les expliqué ahorita. Este Get Model Response lo que va a hacer es mandarle el query, los tools y las resources y los prompts al LLM y devolver el tool code. Este este workflow, estas flechitas corresponden a esta función que vamos a implementar ahorita. Y este process LLMs response lo que va a hacer es, con base a esas instrucciones de llamar a un tool, va a conectarse con el server, ejecutar ese tool, recolectar la información que el tool nos da y mandársela otra vez como contexto al modelo de lenguaje. Entonces, pues tenemos aquí como atributo de esta clase, sí, de esta clase MCP Client, la interfaz del LLM. Entonces vamos a llamarla aquí, eh, self.llm interface y precisamente el get model response y le vamos a pasar, acá que está marcando este otra vez. Eh, sí, yo creo que va a ser lo mismo de ahorita, que esto es un método asíncrono. Entonces por eso necesita la wait. Y con este LLM response, como les dije, una vez ya tengamos esto lo que nos va a retornar, este LLM response, les voy a mostrar la clase abstracta que tiene este LLM response. Está acá. Bueno, este LLM response es una lista de LLM response parts que tiene o un texto, que va a ser el texto final que le va a dar el modelo de lenguaje al usuario de acuerdo a un requerimiento. O puede tener un toolcode, que es precisamente la instrucción del modelo de lenguaje. Oigan, para responder este requerimiento de usuario necesito llamar a este tool para obtener información y poder tener una respuesta que tenga sentido. Entonces, este tipo de, pues de modelo es lo que está retornando esta función. Y ahora, con ese LLM toolcode que proviene del LLM response, lo que vamos a hacer es a llamar el método que nos permite efectivamente ejecutar ese tool conectándonos con el server. Les voy a mostrar, por ejemplo, eso cómo se ve en este de OpenAI. Igual lo que les digo, este código lo van a tener ustedes, se los vamos a compartir para que le peguen una mirada, pero básicamente por cada parte en ese LLM response, si hay un tool call, eh, usamos este método del MCP, del SDK de Python de MCP, para llamar al tool que está en el servidor y que eso nos retorne información. Con esa información, con ese resultado, lo que vamos es hacer es pasársela como contexto al modelo de lenguaje que nos va a retornar un mensaje y ese mensaje es el que vamos a devolver. Entonces, de esta función, lo que vamos a tener es un texto final, que es lo que queremos sí, retornar como parte de esta función.
Y ese final text acá en el chat loop, o que va a ser este response, es lo que vamos a mandar como log que es la respuesta del asistente. Entonces aquí completamos ya el workflow de MCP desde el lado del cliente. Ya tenemos todo el código correspondiente al cliente implementado. Creo que aquí faltó algo. eh, Como no estamos usando esto en ningún lado. eh, bueno, miremos a ver si nos toca debuguear ahorita cuando corra todo esto. Em, Ahora vamos a pasar a la implementación del servidor. Entonces, esta es la manera en que se ve un server de MCP. Como pueden ver, estamos usando el Python SDK de MCP y tiene como este inicializador de la aplicación muy parecido a FastAPI. De hecho, hay una librería que se llama, sobre la cual está basado este SDK, una librería que se llama FastMCP, que, que también pueden usar. Y así es como se ve. Tiene estos decoradores que permite definir qué es un prompt, qué es un resource. Acá está la URI que les comenté hace un rato y qué es un tool. Entonces, en este caso estamos llamando al prompt que, que está aquí guardado y le da las instrucciones al modelo sobre cómo responder como si fuera un asistente de ventas. Em, Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta? sí, cuéntame. ¿Por qué, por qué no utilizaste el cliente de FastMCP para interactuar con el servidor? Dime. O sea, tú implementaste el MCP client, digamos que from scratch, ¿no? La clase que Sí. implementaste es from scratch. ¿Por qué decidiste implementarla y no utilizar el cliente de FastMCP? Ah, Y lo sí, estás utilizando para el servidor. para evitar abstracciones y poderles mostrar precisamente esto, Ah, ¿sí? ok. Cómo funciona. Igual hay ¿Cómo casos de funciona uso bien? en donde las personas tienen que construir su propio cliente y pues es algo así como se ve. ¿Ya hay Ok. clientes tan disponibles? ¿Qué? ¿Ibas a decir algo No, no, más? no, no, continúa. O sea, hay clientes que necesitan implementarlo de Sí, scratch, es lo o que sea, quieres decir. dependiendo del caso de uso, uno necesita implementar su propio cliente, ¿sí? Por ejemplo, porque ya hay clientes, como les dije, Desktop, por ejemplo, es uno de esos. Em, pero si ustedes están trabajando en un proyecto que tiene problemas, o sea, que tiene requerimientos de seguridad muy específicos, en donde los datos tienen que estar todo el tiempo dentro de la infraestructura de la empresa, ahí puede valer la pena implementar un cliente personalizado que pues se va a ver algo así. Listo, entonces volviendo al servidor, con estos decoradores vamos a definir a cuál de las capabilities de un servidor de MCP corresponde cada función. Ya tengo esto implementado, ahorita vamos a implementar pues este tool que, como dice aquí, y algo que es muy importante que tengan en cuenta cuando construyan un servidor de MCP es que la documentación es fundamental porque es lo que le permite al modelo de lenguaje entender qué hace esta función y si la tiene que llamar o no para responder a un requerimiento de un usuario. Entonces la documentación debe ser clara. em, y pues vamos a implementar este tool que lo que hace es, con base a esta base de datos, que como les dije, pues por propósitos, pues digamos que pedagógicos de este workshop va a ser este JSON con un montón de información de ventas. em, pero pues podría ser perfectamente conectarse a una base de datos, por ejemplo en RDS o alguna base de datos SQL y llamar esa información con un query, por ejemplo, podría ser perfectamente. Ahorita lo que les digo, por propósitos pedagógicos, pues va a ser simplemente un data frame que estamos cargando usando este método load sales data que está implementado aquí arriba, que básicamente carga el JSON en un data frame de pandas. Em, y ya con ese data frame, pues
lo que va a hacer es, lo que, como les dije, va a permitir esta función es que el LLM filtre de una fecha inicio a una fecha final cuál es el revenue que quiere obtener. Entonces, si uno le pregunta al modelo, oiga, ¿cuál fue, cómo estuvo las ventas entre abril y agosto de 2025? El cliente va a hacer el requerimiento, el modelo va a identificar que esta es la tool que necesita llamar, el cliente va a hacer el requerimiento al servidor y el modelo es capaz de definir estos parámetros. Entonces, dentro del requerimiento, el modelo va a mandar estos parámetros con base al esquema de la base de datos. Por eso les digo, les decía que es importante mandarle como contexto el esquema de la base de datos, porque ahí él va a saber cuáles son las columnas que necesita de la base de datos, cuáles columnas necesita llamar de la base de datos. Em, que en este caso va a ser el data column name y el revenue, date column name, creo que hay un error ahí. El column name y el revenue column name, que pues el nombre lo va a sacar del esquema de la base de datos. Entonces, bueno, como estamos lidiando con fechas, es importante igual pasarlas al ISO format, al formato ISO. Em, Y aquí ya vamos a pasar pues, a filtrar el data frame con base a las fechas, similar a lo que haríamos con una query sobre una base de datos de SQL. Más o menos algo parecido. Y ya pues las ventas, el valor de las ventas totales durante ese periodo, pues va a ser la suma sobre la columna de ventas o sobre la columna de revenue, pues que vamos a retornar en este formato de JSON. Bueno, esto se me fue aquí. Lo que pasa es que este código que les estoy mostrando y que les voy a compartir hace parte pues, un proyecto que usamos dentro de Factor para entrenar a los ingenieros. Entonces, por eso esto ahorita no lo necesitamos, pero dentro de ese proyecto también se exporta esa información como un archivo JSON. Entonces, por eso está eso ahí. Pero pues ahorita para efectos de esta charla no lo necesitamos, solo necesitamos este. Tenemos otro tool que es un ejemplo de un tool que llama una API que les conté. Lo que hace este tool es, si nosotros queremos comparar cuál fue el desempeño de la empresa en ventas de nuestra empresa con algún referente en el mercado que transa en bolsa, este tool llama a una API em, que pues la API consulta información en vivo de la bolsa y la devuelve y dice, vean, pues las empresas públicas que transan en bolsa tienen que publicar sus estados financieros y esa información está disponible a través de esa API y la va a devolver como información adicional para el modelo que le responda. Y este tercer tool también pues está, ¿cómo se dice? Hardcodeado, pues lo que hace es calcular tres métricas que definí yo aquí, simplemente para mostrarles, pues, como ejemplo del modelo, pero una aproximación que podría ser válida, por ejemplo, en este tipo de tools, en donde uno no solamente puede que requiera estos tres indicadores de ventas, sino puede que requiera otros indicadores, es decirle al modelo a través de un prompt, genéreme usted el código que necesito para filtrar la base de datos y obtener esa información. Y acá la entrada sería un string que tiene ese código que va a correr el modelo. Esa sería una aproximación también válida en este contexto. Pues, en un contexto de producción que requiera más, digamos que más indicadores. Entonces, por ahora tenemos estos tres tools, el resource, que es el esquema de la base de datos para conocer los nombres de las columnas y qué información tiene, el prompt, y ya, pues eso es lo que estamos retornando con esta función de Connect to Server. El cliente está conectándose al servidor y está mirando cuáles son los capabilities que tiene disponibles para mandárselos al modelo. Entonces, ya con esto podemos arrancar a hacer uy, eso está acá abierto el entorno. El HTTP, como pueden ver aquí, esto está containerizado, pues voy a tener un container para el servidor y un container para el cliente, simulando
eh, pues lo que se puede encontrar en una aplicación de producción. Y los tengo dentro de un Docker Compose, un contenedor para el cliente y un contenedor para el servidor. Entonces ya con todo esto implementado, pues podríamos arrancar con el Docker Compose. Bueno, esto como les dije es para HTTP. Si ustedes están implementando algo que no sea HTTP, sino que sea STDIO, de hecho acá como parte del README les incluí las instrucciones completas o pues más completas de lo que se le manda a los ingenieros cuando se están entrenando dentro de Factor y tiene una parte que es STDIO. Y miren cómo se ve el, pues el JSON, la configuración del server para un stdio, que es básicamente la instrucción de lánceme el container que tiene el servidor y ya con eso yo puedo conectarme y tener los recursos disponibles. Ahorita vuelvo y les digo, como es HTTP, pues simplemente es la URL a la cual le vamos a hacer el requerimiento, que pues es el contenedor del server y ahorita pues lo vamos a hacer por el puerto 8050. Entonces, Docker Compose App Build y el build para que me construya la imagen desde cero y el D para que pues me libere la terminal y no tener ahí los logs que se están construyendo. Em, Esto también lo podemos probar, si quieren ahorita si hay tiempo lo ensayamos, con el servidor en local y únicamente containerizando el servidor. Eso también es otra forma de probarlo, que creo que es la instrucción 2 que está ahí en el README. Em, entonces esperemos a que se construya. Ahí de pronto se demora un poquito. Si hay preguntas hasta ahora, siéntanse libres de interrumpir o de preguntar, no hay problema. En el repositorio va a encontrar este TOML, que es pues el archivo para el entorno. Si quieren probar algo en local, ahí lo pueden hacer. Y pues este repositorio está diseñado para operar con UV. Está demorándose más de lo normal. Yo no sé si es porque estoy compartiendo pantalla, puede ser. Bueno, no sé. Daniel, Sí, tú, cuéntame. a ti o sea, tú prefieres cuando haces un MCP server hacerle deploy con Docker siempre. Eso es como o ¿por qué prefieres Y, hacerlo en Docker? o sea, pues dependiendo de los requerimientos también podría ser Kubernetes, pero pues yo no he trabajado con MCP en Kubernetes, No, yo pero vamos a tampoco en ver. Kubernetes. Digamos que yo lo que estoy como acostumbrado a ver es que la gente empaqueta su MCP como en una librería y le instala localmente para que el comando sea parecido al que uno ve por lo general en los MCP servers. Es como npx, add, factory, flash, Deus Analyst, ¿no? Tipo Bueno, sí, así. yo no lo he hecho así, pero interesante, ¿no? Pues lo anoto ahí para explorarlo. Es interesante. Si conoces UV, Sí, sí, sí. Por eso les digo con, que este con, repositorio está diseñado para usar UV. sí, exacto, con UV lo puedes empaquetar fácil y pues, te queda un Bueno, comando relativamente sencillo. bacano. Buenísimo. La ventaja también de hacerlo con containers así es que si uno va a desplegarlo en AWS o en GCP, pues se puede. Bueno, ya veo que estamos sobre el tiempo. Creo que voy a probarlo. Esto no, esto se demoró más en lanzar. Voy a probarlo, como les dije,
pues haciendo el container del servidor. Eh, ¿Qué pasó acá? Allá ahora sí. Docker build. Pongámosle MCP server. Y ya de acá. Debería demorarse menos. Bueno, no, algo parece que está pasando con mi daemon de Docker que no está cargando. Tomás, ¿tengo algún tiempo extra para tomarme o qué limitantes hay ahí? No realmente. O sea, em, pues podemos intentemos a ver qué pasa. Es más vos, más que nada. Más que... Pues, o sea, si a vos no te da pereza, Ah, no, yo no. No sé por qué algo está pasando con mi computador preciso. Es la ley de Murphy, ¿no? Además, en un workshop siempre se corre el riesgo ¿qué pasa de siempre? que algo salga mal, ¿no? Eso se llaman los dioses del demo. Cuando Sí, los tal dioses del cual. demo están, cuando no están. Sí, sí, sí. Daniel, ¿tú tienes un LinkedIn al que te pueda mandar un mensaje? Sí, sí, claro. Y lo posteas en el chat sería el- sería sí, súper ya bueno. se los mando. De todos modos, si vieron el post de Factor, ahí creo que me taguearon también, Ah, pero no, la verdad, no lo vi yo. Siempre entro por mi WhatsApp. fresco, fresco. Sí, ahorita lo mando. Miremos a ver aquí. Mientras eso carga. No sé por qué preciso. Y ahora tampoco me deja terminar el proceso. Eh, Voy a cerrar Chrome, que esta vaina como que consume mucho caché. Yo no veo el chatbot, el chat de videollamada. Aquí está. Entonces, sí, pues me puedes escribir. ¿Tú eres David qué para tener presente? Yo soy David Sánchez. De una. No, ¿qué hacemos? No, pues eh, Se lo grabé. podemos hacer es que yo les mando el README completo con la solución y las instrucciones de cómo correrlo y si es caso se lo mando a Tomás o que pues me hagan el favor de mandárselo a Tomás por WhatsApp sobre cómo se ve y pues para que ustedes lo puedan correr junto con el link del repositorio para que Tomás, tú me puedes hacer el 2 ahí de compartírselo con todos los ingenieros. Claro, claro. Igual, o sea, hasta aquí súper bien y todo esto está grabado. De Entonces, una. también el repositorio, yo les mando el link a todos. Súper. Súper No, bien. muchas gracias. Entonces, Entonces, bueno, pues ese es cómo se ve un NCP, un Workflow NCP traducido a código. Como vieron ahí, no sé, algo pasó con mi computador y el daemon de Docker y pues, como les dije, quedó pendiente ahí de mandarles las instrucciones completas de cómo se ve y sí, de cómo se ve, de pronto un videito de cómo se ve la interacción con el chatbot, para que ustedes lo prueben en sus casas. Entonces, no es más, un gusto, gracias por atender y quedo pendiente de cualquier duda ahí por LinkedIn también. Súper, gracias por la charla. mil, Te voy a mil mandar un gracias. recurso para que lo veas si te interesa. De una, pleno. Igual Ángela nos tiene un último mensajito, ¿no? Sí, pues recordarles que los que se quieran, no sé, que quieran aplicar alguna de nuestras vacantes, tenemos de todo para Computer Vision, para RAGs, para MLOps, para DevOps, o sea, tenemos un montón de posiciones abiertas, así que
no le tengan pereza, revísenla, de verdad, Factor es un sitio increíble para trabajar, entonces los esperamos por ahí, súper contentos. Súper. Sí, Muchas gracias por yo unirse. del lado mío como ingeniero soporto lo que dice Ángela. Yo llevo ya más de 3 años trabajando en Factor y súper contento. He crecido mucho profesionalmente y hay mucha libertad de trabajar en los proyectos que a uno le interesa. Eso es lo que más me gusta. Tal Súper, cual. súper, súper. Tim, mil, mil, mil gracias. Mil gracias al equipo de Factor por hacer que esto pase. Como siempre, yo voy a grabar, yo estoy grabando, yo comparto la grabación. Igual, mil gracias por estar acá. Yo sé que hay muchos eventos de Colombia Tech Week en este momento, entonces mil, mil gracias. Pero nos vemos. Que estén bien. Gracias, Tomás. Daniel, Buenas mil, noches. mil gracias. Buenísimo.